Muy buenos días, tengan todas y todos. Le damos la más cordial bienvenida en nombre del presidente del Poder Electoral, el doctor Elvis Amoroso, presidente de esta institución, en nombre de la directora general, la doctora Odalis Arteaga, y de mi persona, Carlos Betancur, responsable del Centro de Formación. Contentos de poder estar conectando con ustedes Está nuevamente en este comenzando 2026 y llevando a cabo pues plenario, toda la y como programación que porque se estamos incluye. preparando con mucho cariño para las ORE y algunas contralorías estadales y municipales de los 24 estados de nuestro país. El día de hoy, pues abrimos esta serie de formaciones con registro civil, área de registro civil. Recuerden que nosotros trabajamos con diferentes áreas en materia electoral, materia de registro civil, gerencia de Estado y participación ciudadana. Hoy tenemos el gusto, pues como decía, de iniciar con el área de registro civil, con un tema interesantísimo, denominado funcionamiento y supervisión del registro civil en Venezuela. Para ello nos acompaña el doctor Juan Carlos Nieves, director de formación y divulgación de la Oficina Nacional de Registro Civil. Y bueno, recordando pues que el registro civil no es solo un archivo de datos, es la base de identidad y los derechos de nuestro país. Juan Carlos, bienvenido nuevamente, contento de que estés con nosotros y podamos iniciar este ciclo de formaciones nuevamente a todos pues, los funcionarios Y la música del que Poder escucho. Electoral que nos Ya acompañan. empezando, vamos a ir Y bueno, un esperemos poquito que la música. sea lo más positivo posible para todos. Así es. Entonces, bueno, sin más nada que acotar por el momento, los vamos a dejar con el doctor Juan Carlos, pues para que dé inicio a esta actividad el día de hoy. Bienvenido. Gracias, Carlos. En principio, bueno, gracias a las autoridades del Poder Electoral, a nuestro presidente del Poder Electoral, doctor Elvis Amoroso, a la rectora principal, presidenta de la Comisión de Registro Civil Electoral, la doctora Rosalba Gil Pacheco, a la directora Julia Martínez, directora general de la Oficina Nacional de Registro Civil, y muy especialmente a la doctora Odalis Arteaga, directora general del Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral, Tibisay Lucena, a los compañeros y compañeras que conforman a este excelente equipo del instituto, y las cuales siempre les agradecemos mucho la colaboración, esa sinergia, ese apoyo incondicional para la gestión, para con la gestión de registro civil, porque somos los primeros y las primeras interesadas en dar a conocer la información de primera mano. Y el aspecto formativo, que es nuestra labor principal dentro de la institución, bueno, se ve robustecida en conjunto por la participación conjunta, nada más y nada menos que por el brazo formativo de la institución, que es el IAEP. Es la importancia que siempre le damos a la institución en la figura del IAEP porque, bueno, es la que está llamada, digamos, a convocar la formación no solamente de sus servidores y servidoras públicas, sino también los de otros y otras instituciones que conforman al Estado venezolano. Y muy particularmente al Sistema Nacional de Registro Civil. ¿Ok? Vamos a hablar un poco el día de hoy, ya para dar inicio a la actividad. Cabe destacar que esta es una actividad que nosotros llevamos a cabo regularmente y hacemos la cuña, digamos, próximamente se van a estar instalando la próxima corte, la 10ª corte de registro civil, del diplomado en registro civil presencial, y más adelante esperemos al unísono también la corte virtual, lo cual nos va a permitir incluir a compañeros y compañeras a nivel nacional dadas las restricciones de lo que requiere una corte presencial. Estamos limitados a espacio y también a la accesibilidad. Y bueno, una corte, digamos, virtual nos va a permitir, lo cual retomaríamos. Ya se habían hecho en algún momento cortes virtuales de la mano del instituto, pero vamos a retomarlos con, digamos, una cara renovada, con una plataforma nueva, con una imagen institucional nueva, y eso nos va a permitir también dinamizar un poco la interacción con... Entonces, bueno, esto forma parte, digamos, de ese diplomado, pero lo vamos a ver, digamos, un poco más sucinto por las restricciones de tiempo que tenemos. Tenemos aproximadamente una porción de lo que es la sesión formativa normal
en el diplomado de esta sesión formativa tiene que ver con organización, funcionamiento y supervisión de registro civil en Venezuela. Ok, entonces bueno, vamos, el contenido de esta, digamos, esta sesión formativa cuenta con la siguiente estructura. Estructura organizativa del Consejo Nacional Electoral, porque digamos que esto es como forma parte de los primeros módulos, el módulo introductorio, lo cual nos permite a modo general dar a conocer no solamente la estructura como tal macro de lo que es el Consejo Nacional Electoral, sino también cómo está dentro de esa estructura el registro civil. Y el registro civil, dada su complejidad y digamos la estructura orgánica que tiene dentro del Consejo Nacional Electoral y también dentro de otras instituciones del Estado, como lo vamos a ver más adelante, cómo está compuesto. Ahí digamos, todavía en pleno 2026 todavía hay cierta, digamos, eh, conocimiento general que tiene que ver con lo que es esa relación o ese relacionamiento que ha sido con las alcaldías y con la estructura como tal del CNE. Entonces vamos a aclarar un poco cómo se lleva ese relacionamiento con las alcaldías, con las 335 alcaldías que conforman el Estado venezolano en ese nivel de gobierno y cómo es la prestación del servicio, ¿ok? De acuerdo a los tipos de oficinas y unidades de registro civil. El Sistema Nacional de Registro Civil, que es muy importante, de acuerdo a lo que establece la normativa legal vigente, y cómo ese Sistema Nacional de Registro Civil arropa o hace que confluyan diferentes instituciones del Estado que tienen que ver directa o indirectamente con el tema de registro civil. Organización territorial de registro civil, como mencionamos, bueno, cómo está dispuesto de acuerdo a esa estructura orgánica y de acuerdo al tema de la accesibilidad del servicio a nivel nacional. La Oficina Nacional de Registro Civil, cuál es el objeto de la misma dentro de la estructura del Consejo Nacional Electoral y cuáles son sus funciones principales de acuerdo a lo que establece la normativa vigente. Las oficinas unidades de registro civil y el nivel de competencias que, digamos que la misma ley orgánica establece. Y particularmente ya para ir cerrando de forma muy sucinta, muy general, lo que es la supervisión de registro civil. Ahí vamos a ver dos acepciones de lo que es el concepto de supervisión. Una supervisión que es la que lleva a cabo la Oficina Nacional de Registro Civil, de acuerdo a sus funciones, a sus competencias semestrales, y la supervisión que lleva a cabo la Oficina Nacional de Supervisión de Registro Civil, de forma muy breve, digamos, sin adentrarnos en ello, porque no es, digamos, nuestra competencia directa, sino para mencionarlo es para diferenciar ambos conceptos. No es lo mismo la supervisión que lleva a cabo la Oficina Nacional de Registro Civil y no es lo mismo la supervisión que lleva a cabo la Oficina Nacional de Supervisión de Registro Civil e Identificación. Pese a que son términos, digamos, es el mismo término, pero el mismo concepto, pero no son equiparables. ¿Ok? Eso es para hacer un poco la salvedad Ya, para quienes nos gracias. están visualizando y nos están escuchando en este momento, también para mm, esas percepciones de que es la misma actividad, mm, pero no lo es. ¿Ok? Eso nos va a permitir, nosotros siempre partimos del principio que al tener claros, digamos, los conceptos, podemos diferenciar unas cosas y tener mayor claridad de lo que estamos haciendo. Siempre partimos también del principio, no solamente de la conceptualización adecuada de los términos, sino también de la aplicación de los mismos y tener claro que, bueno, que el porqué de esos conceptos y el porqué el propósito por el cual fueron creados. Si nosotros tenemos claro el qué y el para qué, creo que tenemos un trayecto ya bastante un recorrido en buena parte del asunto. ¿Por qué? Porque nos va a permitir comprender de qué estamos hablando. ¿Ok? A veces todavía nos encontramos luego de 15 años de promulgada la ley orgánica, casi 16 años en septiembre, promulgada la ley orgánica de registro civil,
todavía hay concepciones, percepciones, cuando vamos a las regiones, cuando hemos ido más recientemente, fuimos al estado de Cojedes, entonces nos sentamos a hablar con los prestadores de servicios de las instituciones, las alcaldías, que son los órganos de gestión, que son las oficinas y unidades de registro civil, pero también con con otros órganos que conforman el Sistema Nacional de Registro Civil. Y digamos que la impresión, la primera impresión de los compañeros y compañeras, bueno, es de agradecer, digamos, la claridad, porque lo cierto es que a nivel de registro civil no hay, siempre lo decimos, no hay, digamos, más allá de estos espacios formativos, lo cual agradecemos mucho, no hay estudios superiores a nivel de cuarto nivel, no lo hay a nivel del Estado venezolano, pues solamente el que presta el Instituto de Datos de Estudio del Poder Electoral a través del Consejo Nacional Electoral, lo cual agradecemos mucho porque, digamos, es la forma que hemos conseguido de dar a conocer la información de primera mano. ¿Ok? Y es lo que agradecemos siempre. Entonces, bueno, ya para introducirnos en materia, bueno, debemos partir siempre de lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hay un cambio o hubo un cambio en la concepción organizacional de lo que es la organización de registro civil. Eh, el poder electoral, se crea el poder electoral como tal, la rama electoral del Poder Público Nacional, junto con la rama moral o ciudadana. Y estas dos ramas novedosas que vienen a complementar a la división clásica de los poderes públicos, eh, producto de la Revolución Francesa, de Montesquieu y de Rousseau, vamos a ver entonces que se anexan a esa concepción clásica, legislativo, ejecutivo y judicial, se anexan estas otras dos, digamos, concepciones que son muy propias del Estado venezolano a partir de 1999, con la refundación del Estado, con la Quinta República. Entonces, este poder electoral o nuestro poder electoral tiene una competencia exclusiva de organizar, supervisar y controlar el funcionamiento del registro civil. De esta manera varía el paradigma de contar con registros civiles cuyo control era, digamos, autónomo, al menos en lo procedimental. Vamos a hablar después de eso, brevemente del tema procedimental. ¿Qué es lo que ocurre acá? Entonces hay un cisma, hay un hito, un cisma, un antes y un después con el tema de la organización o la concepción del Estado con respecto a la administración de esta función de registro civil. Entonces, el artículo 292 y 293 constitucionales, respectivamente, vienen a endilgarle al Poder Electoral, a la rama electoral, a través de su órgano competente, que es el Consejo Nacional Electoral, la materia no nada más electoral, antiguamente cuando era el Consejo Supremo Electoral, sino viene a tomar la parte, digamos, el aspecto electoral, pero también el aspecto de registro civil. Entonces, y esto lo vemos con más profundidad en el tema diplomado como tal, cuando vemos la parte de historia de registro civil, cuando vemos realmente el relacionamiento entre el registro civil y el registro electoral. No podemos desligar una cosa de la otra. El registro civil, digamos que es la fuente de información primaria y así la denominamos nosotros fuente de información primaria porque es de donde podemos extraer el registro de los futuros electores, ¿ok? De los que van a conformar el anteriormente conocido padrón electoral, hoy en día registro electoral. Esto tiene su génesis en 1810, digamos que es el antecedente más remoto dentro de lo que era la convergencia de lo que es la conformación del Estado republicano, con miras a crear la primera república en 1811. Y en 1810, precisamente, digamos, con la justificación de defender los derechos de Fernando VII, que, digamos, había sido depuesto por José Bonaparte, el hermano del emperador Napoleón I, bueno, esa fue la justificación, pues crear, digamos, una junta conservadora o protectora de los derechos de Fernando VII, pero para conformar a esos
a esos elegibles, a esos notables, era necesario hacer, digamos, una elección. Y ese es el primer antecedente que tenemos. Se crea el primer registro de electores y electores, digamos que íbamos a decir electores, pero no había electores en ese momento. Primero éramos súbditos, porque era una colonia, era una extensión o era considerada una extensión, lo que consideraba Venezuela era una extensión del Imperio Español, tanto y en cuanto había una sujeción de la soberanía individual y colectiva a los designios del Imperio Español, en este caso del Imperio Francés, por cuenta de José Bonaparte. Entonces, en este caso, bueno, viene la contraparte, que es la oposición, digamos, a, a esa gesta de Napoleón de querer dominar a Europa. Entonces, la justificación era precisamente hacer esa elección y que se tomó como información principal o primaria fuente de información para elegir a esa junta conservadora. Bueno, precisamente el registro civil de la época. Y ese registro civil era nada más y nada menos que estaba, digamos, bajo la administración de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Este registro, que eran los registros eclesiásticos, no era, digamos, no era registro civil todavía, era registro eclesiástico, y ahí se depositaba todo lo que era o se manejaba todo lo que era el registro de nacidos, nacimientos, registro de difuntos, fallecidos, de funciones, y el registro de desposados o de matrimonio, ¿ok? Que era matrimonio, no existía la figura del matrimonio civil, existía la figura del matrimonio eclesiástico, que era el único válido, ¿ok? Entonces, esta composición de este registro, que digamos era un registro censitario, es decir, no era, digamos, un registro como lo vemos hoy en día, que era más flexible en todo caso, participan hoy en día hombres y mujeres, en aquel momento solamente participaban los varones de determinada edad en adelante, con una, digamos, una renta con unas condiciones socioeconómicas y digamos, de abolengo que no, digamos, no eran inclusivas. Es decir, no iba a participar un negro, no iba a participar un mestizo, no iba a participar un mulato, no iba a participar un sambo. Y todas esas clasificaciones que en muchos casos eran odiosas, si lo vemos con la óptica de hoy en día, pero en aquel momento eran, digamos, las particularidades, digamos, para endilgarle el origen racial, entre comillas, de los súbditos de aquel momento que conformaban o que eran administrados o eran regidos por la corona. ¿Ok? Entonces, esto, digamos, era administrado, esta delimitación era fenotípica, digamos, era delimitada por esos párrocos. Entonces, el párroco, y era muy subjetiva, digamos, por ejemplo, veía a una persona con determinados rasgos y lo escribía y lo vaciaba la información en el registro correspondiente. No era, digamos, algo ni mucho menos ni científico, sino que era simplemente una percepción que tenía el párroco de turno. Entonces, hablamos de párrocos y hablamos de parroquias, y de ahí también viene la concepción de lo que es la división político-territorial de hoy en día, parte de esa misma concepción de la división político-territorial primaria, que es la parroquia. Entonces, la parroquia es tanto y en cuanto no solamente los templos católicos, apostólicos y romanos, sino también era donde se hacían los registros de esos administrados y administradas, ¿no? Entonces, y eso ha calado tanto, tanto es así que, bueno, es la división político-territorial, la célula inicial de la división político-territorial que tenemos nosotros actualmente. Entonces, por ejemplo, en Caracas usted ve que hay 22 parroquias y eso no es gratis, no es gratis, digamos, porque hay 22 parroquias, tanto y en cuanto en cada parroquia al menos hay un templo eclesiástico, católico. Entonces, por ejemplo, vamos en catedral, hay una parroquia, al menos hay una, hay varias, por ejemplo, que digamos, es la parroquia más antigua de lo de Caracas, pero está lo que anteriormente era la jefatura civil de catedral, hoy en día unidad de registro civil parroquia catedral, porque antes eran
jefaturas, pues, luego de la secularización del registro civil en el año 1873. ¿Ok? Cuando finalmente el Estado venezolano asume el servicio de registro civil y es trasladado de la vida eclesiástica a la vida civil, pues, a la autoridad civil. Entonces, más o menos dando ese salto muy, muy, digamos, general, pues, de lo que es la historia del registro civil, entendemos entonces que el texto constitucional rescata no solamente una reorganización del Estado y del servicio, pero también establece que el derecho humano, y lo consideramos de esa manera como un derecho fundamental, es un derecho humano de primera generación, de primera, sí, de primera generación, es derechos humanos de primera, segunda, de varias generaciones de acuerdo a lo que establece la clasificación después de la Segunda Guerra Mundial, pero consideramos nosotros en Venezuela que es un derecho fundamental, un derecho humano de primera generación, tanto en cuanto está determinando que un habitante deja de ser habitante y se convierte en, digamos, en una persona. Pero están los habitantes que, digamos, son aquellos que no están, digamos, dentro del baremo de lo que el Estado determina. Mira, tú dejas de ser habitante y te conviertes en una persona, tanto en cuanto el Estado reconoce esos derechos que están consagrados en la Constitución Nacional. Y el artículo 56 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece el derecho humano a la identidad. Por cuanto es un derecho humano a la identidad y también está consagrado que es gratuito, digamos, gratuito el servicio público de la inscripción. ¿Ok? Entonces, digamos, estas pruebas documentales que anteriormente cuando se trataban de jefaturas y prefecturas era declarativo y se llamaba presentación tal vez precisamente era por eso, porque se presentaba de cuerpo presente el niño o la niña, hablando del tema de nacimiento, por ante el jefe civil, el prefecto, y le determinaba el que presentaba, pues el que declaraba, que podía en muchos casos ser los padres y las madres, pero en otros casos podía ser, digamos, un padrino o una madrina. Y presentaba al niño o la niña y decía, bueno, yo estoy presentando a este niño o esta niña que es hijo de fulano de tal, o de tal persona. Y en muchos casos, en la mayoría de los casos, no había pruebas documentales, sino que se partía del principio de buena fe que todavía consagra la Ley Orgánica de Registro Civil, pero es importante destacar que aparte de la declaración y del principio de buena fe, también existe una prueba documental de por medio, por cuanto la intención del legislador de 1999 era no solamente unificar criterios a nivel, digamos, procedimental, pero hacerlo también con un aval, con un fundamento. Es decir, cada acta de registro civil que está plasmada en los libros de registro civil, cada uno de los libros que tenemos a nivel nacional, y de los cuales disponen los registradores y registradoras civiles, está avalado por un expediente, y ese expediente es una prueba documental física. ¿Ok? Más temprano que tarde, y esa es la máxima del poder electoral y de sus autoridades, están ganadas a ellos, es la automatización del servicio. Sin embargo, y esto, bueno, lo manejan también los abogados en gran medida, no puede, digamos, ser totalmente automatizada porque siempre debe existir, digamos, una prueba documental, al menos con vista al original. Es decir, la presentación de una cédula de identidad, ¿ok? Que es el documento de identificación, por lo menos con vista al original. Pero vamos, así como el Estado venezolano en gran parte de sus servicios públicos ha ido migrando a la automatización, lo hemos visto, por ejemplo, casos emblemáticos de la vida cotidiana que lo hacemos uso de ellos regularmente, por no decir todos los días. El INTT con la licencia de conducir, el SAIME más recientemente, el SAREN, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores con el tema de la postilla. Y así sucesivamente hemos visto que el Estado venezolano ha ido migrando, no solamente porque lo establece también la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, sino también
sino también que lo establece la ley de infogobierno, que también es una ley que está vigente. Entonces, vamos con el empeño de ir migrando a esa condición de 100% manual, lo cual, bueno, digamos que nosotros estamos automatizados tal vez en un 20% en algunas dependencias, en algunos, algunos estados del país. En caso de Capital, que tenemos el sistema automatizado de generación de actas y certificaciones, que es el SAGAC, que nos permite automatizar una parte del servicio, que es nacimiento, reconocimiento y defunciones, que está, digamos, dispuesto también en algunos otros municipios del país, por ejemplo, en el estado de Anzoátegui, en Barcelona, en el estado de Aragua, en Maracay, y en algunos registros del estado Miranda y del estado La Guaira. Entonces, bueno, la documentación de la condición de la persona, la compilación, el modo de llevar y conservar las actas del Estado civil, es una función propia del Estado venezolano. ¿Ok? Como lo mencionamos. Con nuestra Constitución se consolida el registro civil atribuyéndole una competencia exclusiva y excluyente al Poder Electoral, el cual está integrado por el Consejo Nacional Electoral como órgano llamado, digamos, a generar la política a través de la Comisión de Registro Civil y Electoral, que es la, digamos, la estructura macro, lo vamos a ver más adelante, que está llamada, digamos, a establecer como tal la política en materia de registro civil. ¿Ok? Entonces, esta, digamos, es una estructura muy sucinta, muy general, digamos, de lo que es la estructura del Consejo Nacional Electoral. Quienes laboramos en la institución sabemos que la estructura es mucho más compleja que esta. Esta es una estructura, digamos, más amigable, pero si vamos a la estructura, digamos, con nuestros compañeros y compañeros de planificación, vemos que es muchísimo más amplia y más grande, pese a que el Consejo Nacional Electoral, orgánicamente hablando, es una estructura, digamos, pequeña en comparación con otras que conforman el Estado venezolano. Entonces tenemos a nuestro Consejo Nacional Electoral, está compuesto, digamos, a nivel macro de tres estructuras o órganos subordinados, que son la Junta Nacional Electoral, organismos subordinados, perdón, la Comisión de Registro Civil Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento. Digamos que, bueno, la Junta Nacional Electoral tiene su estructura, subestructura, digamos, dispuesta, así como la Comisión de Participación Política y Financiamiento, que es la COPAFI, y la Comisión de Registro Civil Electoral, que es la que nos interesa en esta oportunidad, bueno, está compuesta de tres oficinas nacionales. La Oficina Nacional de Registro Electoral, que es la que, digamos, gestiona como tal la conformación y depuración del registro electoral que va a ser empleado en las elecciones de cargos de elección popular a nivel nacional, ¿ok? Y también en las elecciones, digamos, porque para quienes no lo saben o no manejan la información, el Consejo Nacional Electoral no solamente lleva a cabo elecciones de cargos de elección popular, como lo establece la Constitución, en los diferentes niveles de gobierno nacional, estatal y municipal, sino también lleva a cabo elecciones también de, digamos, de quien esté llamado o tenga la voluntad, las organizaciones, digamos, que estén llamadas a solicitar el apoyo del Consejo Nacional Electoral a los fines de celebrar sus elecciones, digamos, a nivel interno. Estamos hablando desde federaciones deportivas hasta incluso gremios, sindicatos. Tenemos la Dirección General de Gremios y Sindicatos. Y bueno, infinidad de organizaciones también que están llamadas o han tenido la voluntad precisamente de poner la confianza, depositar la confianza en el Consejo Nacional Electoral para organizar sus elecciones internas. ¿Ok? Y esto se lleva a cabo regularmente los 365 días del año. ¿Ok? Entonces tenemos a la Oficina Nacional de Supervisión de Registro Civil e Identificación, calidad de cedulación o los fiscales de cedulación. Hoy en día son supervisores y supervisoras de registro civil e identificación y electoral también. Lo que pasa es que, digamos que pronto entendemos que va, o ya ha sido ya, digamos, separada la competencia a nivel de las oficinas regionales electorales, porque el mismo supervisor llevaba el tema de registro electoral y el tema de supervisión de registro civil e identificación. Entonces, esa separación, digamos, que entendemos que es sana a los fines de las actividades que no sean recargadas en un mismo funcionario o funcionario,
y precisamente para darle la, digamos, la solemnidad y la formalidad de cada una de las coordinaciones. Es una coordinación que existe en cada una de las oficinas regionales electorales. Entonces, son los compañeros de la Oficina Nacional de Supervisión los que van a, digamos, a auditar los procesos de registro civil, pero también de identificación. ¿Ok? No es lo mismo la identidad que la identificación. Y la Oficina Nacional de Registro Civil, que es la oficina, bueno, en la cual laboramos, que es la que ejecuta, digamos, la política que emana de la Comisión de Registro Civil Electoral. Nosotros estamos llamados a ejecutar esa política de registro civil aguas abajo y que se cumpla en las coordinaciones regionales de registro civil de las oficinas regionales electorales y en las oficinas y unidades de registro civil. Vamos a hablar un poco de lo que es el Sistema Nacional de Registro Civil, después vamos a aterrizar en lo que es pero antes de eso, vamos a hablar del Sistema Nacional de Registro Civil. A partir del artículo 16 de la Ley Orgánica de Registro Civil, se establece la figura del Sistema Nacional de Registro Civil. El Sistema Nacional de Registro Civil no es más que la instancia articuladora que permite que confluyan todas las instituciones del Estado que tienen que ver con la materia de registro civil. Es decir, son órganos del poder público coordinados que garantizan registro, control, archivo y digamos una vinculación perenne con los temas de registro civil, de los hechos vitales y actos jurídicos registrados. Cuando hablamos de hechos vitales estamos hablando del nacimiento y la defunción. Cuando hablamos de actos jurídicos registrables estamos hablando de los 15 actos jurídicos que establece el artículo tercero de la Ley Orgánica de Registro Civil. Son 15 lo que establece la vía administrativa por la Ley Orgánica de Registro Civil, pero incluso la vía judicial a veces trata también otros que digamos que dejó por fuera la Ley Orgánica de Registro Civil. Entendemos también que el año 2026, esperemos que sea así, Dios mediante, con la, con la voluntad, digamos, de las autoridades del Estado, que digamos está en ciernes o próximamente se está planteado la reforma parcial del Código Electoral. Cuando hablamos del Código Electoral, hablamos de el compendio de leyes que conforman la materia electoral, pero no nada más la materia electoral, dentro de ello también está la materia civil. Entonces, es la Ley Orgánica del Poder Electoral, la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la Ley Orgánica de Registro Civil, y en el caso nuestro de Registro Civil específicamente, bueno, el Reglamento número 1 de la Ley Orgánica de Registro Civil y otros instrumentos de rango sublegal que también deberían ser sujetos a modificación. ¿Ok? Entonces, esta estructura, digamos, del Sistema Nacional de Registro Civil está conformado por entes y órganos. Entonces, el órgano rector es el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral, digamos, está a través de la Comisión de Registro Civil Electoral, taxativamente lo establece el ordenamiento jurídico así, es el que está encargado, digamos, de convocar al Sistema Nacional de Registro Civil, ¿ok? A través de su presidenta, en este caso la doctora Rosalba Gil Pacheco, quien está llamada a convocar a las instancias del Estado venezolano, los órganos que conforman el Sistema Nacional de Registro Civil, por cuanto la competencia establece que todo lo que tiene que ver con registro civil debe ser, digamos, debe pasar por ese filtro, digamos, eh, del Consejo Nacional Electoral, ¿ok? Para generar la política correspondiente o los lineamientos que tengan que ver con registro civil. Otros órganos que conforman el Sistema Nacional de Registro Civil, bueno, vemos que también en la lámina está como integrante el CNE, pero digamos que por cuenta de la Oficina Nacional de Registro Civil, la Oficina Nacional de Registro Electoral, la Oficina Nacional de Supervisión de Registro Civil e Identificación, conforman al Sistema Nacional de Registro Civil también. Entonces, como a veces se tiene la creencia que es la Oficina Nacional de Registro Civil la que genera la política, no. Es la Comisión de Registro Civil Electoral la que genera la política, diseña la política. Es la instancia planificadora de la política de registro civil. Nosotros lo que hacemos es ejecutar lo que, digamos, las autoridades diseñan a nivel de política. Entonces, en este caso, bueno, también tenemos como órganos integrantes y cooperadores. Integrantes, digamos que es una figura un poco más fundamental dentro del sistema, un poco más perenne. Y los órganos cooperadores prestan colaboración cada cierto tiempo por las funciones que tocan. ¿Ok?
Entonces, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores es integrante, pero también es cooperador. Entonces, a través, si lo vemos en la leyenda de la lámina, bueno, ¿a través de qué? A través del Sistema Nacional de Identificación, que está compuesto por el Servicio Autónomo de Identificación, Migración y Extranjería, antiguamente DIEX, antiguamente ONIDEX, más recientemente, y hoy en día SAIME, que se encarga de la identificación. Y el Sistema Nacional y el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, que es el SAREN, ambos pertenecen al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. ¿Ok? Entonces, en el caso del SAIME, siempre es importante determinar allí la diferencia entre lo que es identificación e identidad. Identidad se refiere a un concepto que establece, digamos, la conversión o la transformación de lo que es un estado de la identidad a otro. Entonces tenemos la identidad biológica que, digamos, es plasmar unos datos que son científicamente probables o medibles o cuantificables a través de un certificado, que lamentablemente no lo traje hoy, es el certificado de nacimiento E25, que seguramente lo hemos visto en algún momento de nuestras vidas, con familiares o en casos particulares en los que, bueno, hemos recibido a niños o niñas a nuestros núcleos familiares. Bueno, el certificado de nacimiento E25, anteriormente las constancias de nacimiento o las tarjetas de nacimiento, eso que coloquialmente conocemos como el documento donde están los piecitos del bebé. Bueno, ese documento que coloquialmente conocemos así, que está plasmado, digamos, en una de sus secciones, en el anverso, con el podograma, que es el término correcto, el podograma del neonato o de la neonata, establece en su anverso, establece las características por las cuales ese niño o niña llegó al mundo, certificado por un médico o una médica, avalado, que está debidamente inscrito ante el ministerio correspondiente. Entonces tenemos, por ejemplo, fecha de nacimiento, hora de nacimiento, peso, talla y otras características que van a determinar, digamos, morbilidad, mortalidad materna, en el caso de la mortalidad materna, este, si aplica, porque todo eso se vacía en el certificado de nacimiento, en los casos en los que aplique, y temas que están relacionados con el tema epidemiológico. Es el Ministerio del Poder Popular para la Salud, a través de la Dirección General de Epidemiología, la que está llamada a recabar esos datos, y el Instituto Nacional de Estadística. Estos tres, digamos, órganos conforman lo que se llama como la Mesa Nacional de Hechos Vitales, que es, digamos, es como un subcomité que forma parte del Sistema Nacional de Registro Civil, que tiene que ver precisamente con los hechos vitales, con el nacimiento y con la defunción. El documento se llama Estadísticas Vitales 25 porque es una nomenclatura que estableció en su momento el Instituto Nacional de Estadística. Esto es así, el Instituto Nacional de Estadística también estableció la nomenclatura del EB14, que es el Estadísticas Vitales 14, que es el certificado de función. Y así también tiene otros formatos, por ejemplo, el AR32, que tiene que ver con el tema de matrimonios. Es una nomenclatura básicamente del INE porque es el que está llamado, digamos, a recabar el tema de las estadísticas a nivel nacional. Lo que sí es cierto, es indudable, esto que vamos a decir a continuación, es que para INE y para el Ministerio de Salud, esta información es de carácter estadístico para generar política, ¿ok? Si hay que recabar estadísticas para construir un hospital, porque la incidencia de nacimiento, digamos, es mayor, o por el tema de funciones hay que, digamos, aperturar una medicatura forense, en el caso que aplique, digamos, el tema de las muertes violentas. Y cabe destacar que muertes violentas, muertes accidentales. Una de las primeras causas de muerte en el país, lamentablemente, son los accidentes de tránsito, en muchos casos por la irresponsabilidad de los mismos conductores, pero muerte violenta también es un suicidio y también homicidio, pero digamos que muerte violenta incluye toda esta tipificación interna que se hace dentro de la nomenclatura de lo que es el EB14 como tal, ¿no? Entonces, bueno, para no desviarnos del tema, estamos hablando del tema de la identidad como tal. Entonces, este E25, estos datos, esta identidad biológica que es avalada por un profesional de la salud,
va a ser trasladada a lo que es un acta de nacimiento, por cuanto hay unos requisitos, que uno de ellos, el principal, es el EB25 cuando se trata de partos hospitalarios. Hay otras modalidades que prevé la Ley Orgánica de Registro Civil. La Ley Orgánica es muy garantista de, digamos, de avalar o de garantizar el derecho a la identidad. Solamente avala la modalidad de registro civil hospitalario, sino también otras modalidades extrahospitalarias y otras incluso al pasar de la mayoría de edad, de los 18 años, que es lo que se llama inscripción de mayor de edad. Ya habíamos hecho otras actividades al respecto con este tema de inscripción de mayor de edad y están disponibles allí en el canal informativo de YouTube del IAEP para quienes quieran consultarlo al respecto, está el material disponible. Entonces, bueno, esta identidad se diferencia de la identificación por cuanto, bueno, quienes se saben prácticamente ya me está avanzando el tiempo, ya creo yo. Ya, ¿quiénes se saben su acta de nacimiento, su número de acta de nacimiento? Bueno, pocas personas manejan eso. Yo, digamos, a título personal me sé el de mi hija, pero no me sé, incluso no me sé el mío, el número de acta de nacimiento mío no lo conozco, porque es una información que no es, digamos, muy conocida por nosotros como habitantes, como personas, como ciudadanos cuando pasamos los 18 años de edad, cuando superamos los 18 años de edad. ¿Por qué? Porque es un trámite que, digamos, no ha sido de amplio conocimiento y no requerimos o no nos requieren de esa información. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que requieren, digamos? ¿Qué es lo que nos requieren para hacer nuestra vida normal, común y corriente? Bueno, de lo que sucede después de expedir el acta de nacimiento, que es la cédula de identidad. Entonces ustedes preguntan, ¿pero por qué se llama cédula de identidad si es identificación? Bueno, precisamente porque es un término que ya está ampliamente, digamos, concentrado dentro de nuestra idiosincrasia instrumental y también legal. Es la cédula de identidad desde el año 1941. Es el documento, digamos, por antonomasia que manejamos como documento de identificación. ¿Y qué es lo que diferencia la identificación de la identidad? Bueno, el serial de cedulación que se empezó a trabajar, digamos, desde el año 1941. Entonces, ese consecutivo que todavía existe, bueno, ya supera los 30 millones con creces y es lo que registra, digamos, a la data de ciudadanos y ciudadanas que conforma el archivo de cedulados, o lo que se conoce como ACE, archivo de cedulados. ¿Ok? O sea, a partir de los 9 años de edad, cuando ya terminan de madurar las crestas dactilares de los dígitos de los de los niños y niñas, ya a partir de ese momento se puede cedular como tal, por primera vez. Entonces, ahí digamos que confluyen también en ese momento no solamente el tema de identificación, sino también los supervisores de registro civil, ¿ok? Porque son los que validan, los funcionarios servidores públicos que validan la cedulación por primera vez con el acta de nacimiento, con la copia certificada del acta de nacimiento. Entonces, bueno, básicamente ese es como, muy sucintamente, esa es la diferenciación entre lo que es identidad e identificación. Siempre aprovechamos el espacio para hacer la diferenciación. Y bueno, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, ¿por qué? Porque es un órgano integrante, pero también es un órgano de gestión. ¿Y qué es un órgano de gestión? Un órgano de gestión es aquel no solamente que atiende público, ¿ok? Sino también es aquel, digamos, que suscribe hechos vitales y actos jurídicos de registro civil. Y esto es digamos, en la figura específica que establece la normativa de nuestras representaciones diplomáticas y consulares. ¿Ok? Entonces, nuestras representaciones diplomáticas y consulares, en los casos específicos de los consulares que existen, dispuestos a través de nuestro ministerio correspondiente en el extranjero, y en los casos en los que no existan legaciones o representaciones consulares, bueno, algunas embajadas han asumido el tema consular. Digamos que no es, digamos, muy fácil dar apertura como tal, y me quedan 25 minutos, no sé si nos da tiempo. Existe como tal esas representaciones diplomáticas per se y muchos embajadores y embajadoras o encargados de negocios y bueno, primeros secretarios, toda la nomenclatura que existe a nivel
digamos, el servicio exterior venezolano, asumen, digamos, las funciones consulares, a veces en muchos casos con mucha dificultad, porque, bueno, no es tampoco tan fácil y tan sencillo dar inicio o inaugurar sedes consulares como tal, pese a que existen, digamos, solicitudes de usuarios y usuarias, entonces hace lo propio el personal diplomático como tal, y asume esas funciones como tal. ¿Ok? Entonces tenemos al Ministerio del Poder Popular para la Salud. También, bueno, hablamos del Ministerio del Poder Popular para la Salud con la figura de la Dirección General de Epidemiología. ¿Ok? Conversábamos anteriormente en el diplomado y lo reiteramos en este momento. Existen más o menos como 5.000 centros de salud a nivel nacional, entre públicos y privados, de los cuales solamente, y lo vamos a ver más adelante en la clasificación de los registros del Servicio de Registro Civil, hay solo una mínima parte que tiene presencia de registro civil dentro de esos centros hospitalarios. Y bueno, y ese es el deber ser siempre de nosotros, y lo que nosotros abogamos, que se inauguren más unidades de registro civil en establecimientos de salud, porque eso va a permitir que los niños y niñas, los neonatos y neonatas, bueno, salgan de ese recinto hospitalario con su copia certificada de acta de nacimiento. Y también va a permitir que el registro de funciones pueda hacerse de forma más expedita, sin la participación y mediación de a veces figuras que no tienen que figurar en el difícil momento y luctuoso momento de la defunción. A veces, y lo decimos claramente siempre, los, digamos, los prestadores de servicios fúnebres o funerarios a veces se hacen, digamos, se toman atribuciones que no les corresponden en el momento de hacer las defunciones o declarar las defunciones. A veces en esos momentos tan luctuosos y tan difíciles para los familiares, todos hemos pasado por ello, se prestan, digamos, para hacer declaraciones que no les corresponden. Y entonces, ¿quién en esos momentos a veces los familiares no están, digamos, en sus cabales o, digamos, o no están llamados a poner total atención a esos trámites documentales? Y entonces a veces los funerarios toman atribuciones que no les corresponden y de paso cobran por el servicio. Entonces a veces lo vemos en la factura del servicio funerario y dicen trámites varios de registro civil y digamos que, bueno, el que sabe puede defender sus derechos, pero el que no sabe, digamos, a veces simplemente se deja llevar por el momento y a veces paga unos servicios que no, por los cuales nos tiene que pagar. ¿Ok? Entonces tenemos también al Ministerio del Poder Popular para Pueblos y Comunidades Indígenas, que es un órgano integrante muy importante porque antes de la Ley Orgánica de Registro Civil no se hacía mención alguna a los 54 pueblos indígenas que establece la Ley de Pueblos Indígenas. Y bueno, no se hacía mención a ello, pues entonces tenemos hoy en día, bueno, no solamente el reconocimiento de los hermanos y hermanas indígenas, de sus usos y costumbres a nivel de registro civil y a nivel también de ejercicio de elecciones como tal, de acuerdo a sus usos y costumbres, sino también precisamente bajo esa nomenclatura. Ya también lo reconoce el SAIME cuando vemos a los hermanos y hermanas indígenas que tienen en su documento de identificación, determina allí claramente perteneciente al pueblo indígena tal, de la comunidad indígena tal. No es lo mismo, y eso es una salvedad que nos hicieron hace poco nuestros compañeros y compañeras del ministerio correspondiente, no es lo mismo pueblo y comunidad indígena. Pueblo indígena se refiere, digamos, a los 54 pueblos que están establecidos en la ley, y las comunidades indígenas, bueno, en una comunidad indígena puede albergar a varios pueblos indígenas. ¿Ok? Como por ejemplo San Fernando de Atabapo. En San Fernando de Atabapo pueden existir o pueden confluir, digamos, Yanomami, pero también puede haber Piaroa y puede haber otra confluencia, o Pemones, en menor medida, más en el estado Bolívar o en el estado Delta, Delta Macuro, o en los Guaraos. Pero eso va a depender también, pues, del accidente geográfico y cómo confluyen en una comunidad indígena varios signos culturales, identitarios diferentes de diferentes pueblos indígenas. ¿Ok? Entonces, bueno, y finalmente tenemos a los registradores y registradoras civiles que son también órganos de gestión.
que son órganos de gestión junto con las representaciones diplomáticas y consulares. ¿Ok? Ajá, siguiente. Ok, entonces, bueno, ya con respecto a la organización territorial que mencionábamos con anterioridad, bueno, vemos que va de lo nacional a lo parroquial, que es, digamos, la célula fundamental del servicio, de prestación del servicio. Entonces tenemos a nivel nacional, como mencionamos, la estructura previa que ya comentamos, de la estructura como tal del Consejo Nacional Electoral. Pasamos a nivel estadal, regional, están las oficinas regionales electorales. Cada estado cuenta con una oficina regional electoral que, digamos, es la proyección regional de lo que es el CNE a nivel nacional. ¿Ok? Todas estas oficinas, oficinas nacionales y toda la estructura que mencionamos macro del Consejo está concentrada en oficinas regionales que hacen lo propio, la materia de registro civil, la materia de registro y la materia electoral como tal. El registro electoral es una parte de lo que es lo electoral, no es nada más el registro electoral. El registro electoral forma parte de lo que es la competencia electoral macro como tal, ¿ok? Y también el registro civil como tal, ¿ok? Que sí es un registro como tal en sí mismo en la materia civil como tal, ¿ok? Entonces, y aparte de ello, bueno, está dentro de cada oficina regional electoral están las coordinaciones regionales de registro civil, son 24. Ahí están nuestros coordinadores y coordinadoras, a quienes también aprovechamos para mandarles un saludo y con quienes siempre estamos en contacto constante, por cuanto la Oficina Nacional de Registro Civil, bueno, digamos que tiene esa relación, digamos, particular, perenne, constante con nuestras oficinas regionales electorales, con nuestros coordinadores y coordinadoras, a los fines de llevar, digamos, ese pulso diario con las oficinas y unidades de registro civil de cada una de sus entidades. A nivel municipal, digamos que, bueno, existen las oficinas municipales de registro civil que son, digamos, a nivel jerárquico, son, digamos, los coordinadores inmediatos jerárquicos de cada una de las oficinas, de las unidades de registro civil que se encuentran en cada uno de los municipios. Entonces tenemos a nivel parroquial, bueno, están dentro de un municipio, existen varias parroquias, o al menos una parroquia, y estas son las unidades de registro civil parroquial. Existen municipios en los que no hay parroquiales, no simplemente la municipal es la única que existe, por cuanto digamos, este nivel de accesibilidad, recordemos que estos son oficinas y unidades de registro civil que se transformaron bajo esa figura de lo que eran, partiendo de lo que era anteriormente el registro civil, que era un registro civil atomizado, díscolo, sin unificación de criterios, que, digamos, no tenía, digamos, una uniformidad en lo procedimental, pero tampoco en, digamos, en las funciones que llevaba. ¿Ok? Entonces, eran las antiguas prefecturas a nivel regional y las jefaturas a nivel municipal como tal, ¿ok? Parroquial. Entonces, estas unidades de registro civil están compuestas, digamos, a nivel parroquial, pero también están las unidades, vamos a ver más adelante en la próxima lámina, y al final, bueno, no son 1196, son 1197 oficinas y unidades de registro civil, y ya hacemos la corrección del caso. Ajá, hablamos, bueno, vamos a hablar un poquito creo que más adelante está lo conducente a hablar un poco de lo que son la cantidad de las oficinas y unidades de registro civil. ¿Cuál es la competencia de nuestra Oficina Nacional de Registro Civil? Bueno, como mencionábamos anteriormente, ejecutar todo lo relativo en materia de registro civil en cuanto a planes, directrices y políticas que emanan de la Comisión de Registro Civil Electoral y a su vez la encargada de dar respuesta oportuna a todas las solicitudes que realizan las personas. Nosotros y nosotras llevamos a cabo también la función de órgano de gestión, digamos, hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque nosotros también atendemos usuarios y usuarias. Están todos y todas también cordialmente invitados e invitadas a acudir a la Oficina Nacional de Registro Civil en el horario comprendido de lunes a miércoles de 8 a 12 de 8:30 a 12 del día, del día, a los fines digamos, de verificar el estatus de los procedimientos especiales que son inscripciones de mayor de edad, reconstrucciones de acta, nulidades de acta, omisiones de asientos, convalidaciones de acta,
circular número 1, todo lo que tiene que ver con los procedimientos especiales y también todo lo que tiene que ver con el tema de la materia consular, de los asuntos consulares. Son las inserciones de registro civil, las solicitudes que se levantan en nuestros representaciones diplomáticas y consulares, como lo mencionamos anteriormente, que está plasmado allí en la lámina que pueden visualizar. Entonces, esa, digamos, es la labor que hace la Oficina Nacional de Registro Civil. Aquí tenemos la clasificación que habíamos dejado pendiente. Digamos que esas unidades parroquiales no solamente son las únicas que existen. Tenemos nosotros una clasificación según tipo de la Oficina de Unidad de Registro Civil, de acuerdo a las funciones que lleva a cabo el registro civil como tal. En primer lugar, tenemos a la Oficina Municipal de Registro Civil, que es tipo A. Esta es una clasificación que llevó a cabo en su momento la Oficina Nacional de Registro Civil. Tenemos las unidades parroquiales tipo B, permiso, que son las que están dispuestas en las 648 parroquias en las cuales hay presencia de registros civiles parroquiales. ¿Por qué no están en las 1100 y algo de parroquias que existen a nivel nacional? Bueno, porque como mencionábamos, es parte de la herencia que recibe, digamos, la gestión de registro civil a los fines de, de llevar a cabo, digamos, la nueva estructura de registro civil. ¿Qué pasa? Que no hay presencia en todas las parroquias porque lo más probable es que no hay, digamos, la demanda que justifique la creación de parroquiales. Nosotros, como mencionamos anteriormente, nuestro norte, digamos, o nuestra columna vertebral de servicio es los hechos vitales, específicamente el nacimiento y la defunción. Y incluso con más hincapié en el nacimiento, por lo que mencionábamos anteriormente. Entonces tenemos las unidades C, tipo C, que son las unidades de registro civil en establecimientos de salud público, las tipo D, que son también establecimientos de salud, pero privados. Entonces, por ejemplo, no sé por qué razón particular, pero muchas de ellas están ubicadas en la parroquia San Bernardino del municipio bolivariano Libertador. Tenemos, por ejemplo, el caso de la Herrera Lynch, que es privada, la Ciencia, que también es privada, la Arboleda, que también es privada. Tenemos la Maternidad Santa Ana, que es pública, que está también en San Bernardino. Y tenemos una cantidad de 218 a nivel nacional, son muy pocas en comparación con los 5.000 centros de salud que les comentamos. Claro, estos son 5.000 centros de salud con todas digamos, los niveles de atención que establece el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Pues, o sea, hay centros hospitalarios, digamos, de menor envergadura que no están, digamos, equipados como tal para recibir alumbramiento, ¿ok? Ahí hay que hacer énfasis en ello, pero ciertamente hay muchos otros en los que, bueno, que ciertamente es necesario, de acuerdo a la estadística que arroja, con la justificación debida del caso, para inaugurar esas unidades de registro civil. Por ejemplo, bueno, tenemos varios casos que están pendientes allí de ser inaugurados. El más reciente que pudimos hacer hace poco tiempo fue el materno-infantil de Petare, que es un hospital que, bueno, que fue entregado prácticamente nuevo, y con ello también la unidad de registro civil correspondiente, porque se encarga de recibir partos, digamos, normales, en condiciones de normalidad, pero también en una unidad neonatológica de cuidados intensivos que también está en ese centro de salud, y es importante la presencia allí también de registro civil. ¿Ok? Eh, También hace poco se inaugura también el hospital Hugo Chávez, en la unidad de registro civil en el Hugo Chávez de El Vigía, y también del hospital Centinela Gustavo Adolfo Van Grieken en el estado Falcón en Coro. ¿Ok? Entonces tenemos las unidades tipo E, que son unidades accidentales. ¿Por qué son accidentales? Por la materia particular que trabaja. Ejemplo. El caso de las muertes violentas es una materia muy particular que trabaja solamente las medicaturas forenses. Entonces tenemos la medicatura forense de la Cheula, que está ubicada en el Hospital Universitario de los Andes en Mérida,
y tenemos digamos, la primera que se creó, que es la Medicatura Forense de Bellomonte. Entonces, esa unidad está allí y trata muertes violentas, como les mencionamos anteriormente. Muerte violenta abarca todo ese espectro que mencionamos con anterioridad. ¿Ok? Eh, las tipo F, digamos que son unidades de registro civil en comunidades indígenas, pero aquí sí queremos aclarar algo, que a veces genera confusión. Entonces, son tipo F, ¿por qué? Particularmente porque son cuatro particularmente que están dispuestas en nuestro directorio de oficinas y unidades de registro civil que están ubicadas en el municipio Gran Sabana, Icabarú, Bonquén, Camarata, y no recuerdo la última en este momento, pero son cuatro. El acceso es muy difícil, digamos, de forma regular. Esto no quiere decir que estas unidades, estas unidades en tipos indígenas van a atender nada más indígenas. Por lo general atienden solamente a comunidades, a usuarios y usuarias pertenecientes a los pueblos indígenas, bueno, por lo difícil del acceso geográfico, pues, del principio de accesibilidad, pues. Y por lo general sus registradores y registradoras civiles son indígenas, pertenecientes a las mismas comunidades que están establecidas allí, que están ancladas allí. Pero eso no quiere decir que no vayan a atender a quienes no son indígenas y que el resto de las oficinas y unidades de registro civil no van a atender a los hermanos y hermanas indígenas, porque si no estaríamos entonces violentando nosotros mismos el principio de accesibilidad que establece la misma Ley Orgánica de Registro Civil. Simplemente es una nomenclatura que es a nivel interno que nosotros mismos designamos hace algún tiempo atrás y bueno, y digamos que ha calado de esa manera. ¿Ok? Las tipo G son unidades de registro civil en cementerio, que digamos que no son muchas, digamos. Está el cementerio, la unidad que está ubicada en el cementerio del Este, está la unidad que está ubicada en el cementerio del Sur aquí en Caracas también. Y bueno, estas unidades, digamos que son pocas las que existen, pero las que existen, digamos que tienen una función muy importante, que es precisamente disponer de los restos mortales de los fallecidos, hacer el registro correspondiente en el mismo campo santo, por lo general, hacer, digamos, generar el permiso de inhumación correspondiente para disponer de ese cadáver como tal, digamos, en las fosas o en las tumbas, digamos, que tiene asignada el familiar correspondiente, y en los casos en los que hay cremación de por medio. ¿Ok? Digamos que eso permite mejorar las condiciones de accesibilidad, también del principio de accesibilidad de los usuarios y usuarios. Digamos, para que el usuario no esté, digamos, en ese momento tan difícil trasladándose de un sitio a otro para hacer la correcta disposición del cadáver de su familiar como tal. ¿Ok? Y las tipo H, que son unidades de registro civil fronterizas. En este momento solamente existe una, que es la que está ubicada en el registro de Los Roques. ¿Ok? Es una unidad que, y digamos que sí, es fronteriza. También pudiéramos catalogar de fronterizas a otras que son parroquiales y municipales, pero digamos que la que está catalogada como con esa tipología como tal dentro de nuestro directorio es esa de Los Roques como tal, ¿ok? Que ya tiene ya cierto tiempo ya de inaugurada. Pudiéramos decir que, bueno, que la que está ubicada en Pedro María Ureña también, en el estado Táchira, también es fronteriza, ciertamente, la que está en San Antonio del Táchira también, la que está ubicada en, digamos, en Almirante Padilla, o de repente tal vez algunas de las que están en el municipio Guajira, o digamos a la que está ubicada en Curiapo, en el estado del Tamacuro, o algunas de las que está, digamos, en el municipio del Torinoco, en Amazonas, o la misma que está en Ature. O sea, pudieran ser también, digamos, catalogadas de fronterizas, pero digamos que a nivel de directorio no está dispuesto de esa manera. ¿Ok? Igual, de todas maneras, todo es perfectible y todo puede ir cambiando en algún momento. Ese directorio, digamos que ha sufrido también modificaciones y también puede hacerlo esta nomenclatura como tal, esta clasificación. Entonces, algunas ya para ir cerrando ya, algunas de las competencias que establecen las oficinas o que trabajan, digamos, las oficinas y unidades de registro civil, esto dirigido al público
que quiere iniciar o tramitar alguna gestión de registro civil, bueno, eh, puede hacerlo de acuerdo también a ubicándose en este cuadro comparativo para ver qué materias trata y qué solicitudes se pueden iniciar allí. Entonces, por ejemplo, en las oficinas municipales podemos iniciar cualquiera de los trámites: nacimiento, defunción, matrimonio, unión estable de hecho, los trámites atinentes a la nacionalidad y la capacidad, ¿ok? A la residencia, a las rectificaciones y cambio de nombre. Son las municipales las que van a tomar la decisión, de acuerdo a la normativa legal vigente, la decisión con respecto a los expedientes de rectificación y cambio de nombre, ¿ok? Las unidades parroquiales van a tratar los temas también, bueno, tiene que ver con nacimiento, con defunción, con matrimonio, con uniones estables de hecho, con residencia y con cambios y con rectificaciones y cambios de nombre también. Recepcionan las solicitudes, tanto las parroquiales como bueno, las hospitalarias. Ahí falta por colocar allí también el tema todas pueden recibir las solicitudes de rectificaciones porque los errores pueden cometerse en cualquier oficina y unidad de registro civil. Solo que la municipal es la que va a recibir ese expediente de rectificación como tal para tomar la decisión favorable o no favorable, dependiendo si el error acarrea, digamos, un error de forma, que es lo que trata la vía administrativa, lo que puede rectificar la vía administrativa, y si no es competente, que no es lo mismo que incompetente. Incompetente está relacionado al tema de la capacidad, de la capacidad como tal del individuo. Y cuando se declara no competente la municipal, bueno, quiere decir que entonces es materia de vía judicial, es decir, son rectificaciones, son errores de fondo, o incluso son solicitudes que no puede tratar la vía administrativa por cuanto se pudiera tratar de niños, niñas, adolescentes, de acuerdo al artículo 156 de la Ley Orgánica de Registro Civil, que nos prohíbe taxativamente no modificar o no tratar la modificación ni por vía de forma ni por vía de fondo de los errores que pueden existir en un acta de niños, niñas y adolescentes. Eso se trata de la jurisdicción especial y eso lo deben tratar los tribunales correspondientes. ¿Ok? A veces nos llama la atención porque hay jueces que se declaran no competentes, siendo la competencia estrictamente por la vía judicial. Entonces nos llegan dispositivas que establecen, digamos, que le endilgan el asunto a la vía administrativa cuando la vía administrativa no puede tratarlo. Entonces, ¿quién es el perjudicado a fin de cuentas? El usuario. Y más específicamente, no solamente, no los representantes, son los niños, niñas, adolescentes los que se ven afectados, ¿ok? Específicamente para poder completar su cedulación por primera vez, que es precisamente el trámite del cual depende, pues, un registro de nacimiento correcto para poder acceder al derecho a la identificación, que es otro derecho fundamental. Entonces tenemos a los pueblos y comunidades indígenas, bueno, pueden iniciar cualquiera de los procedimientos antes establecidos y las unidades accidentales dependerá del acto o hecho especialísimo por el cual fueron creadas. ¿Ok? Eso va a estar supeditado a ello. En el caso de las unidades hospitalarias, sí se toma en consideración el nacimiento y la defunción. La mayoría de de ellas al sol de hoy no tratan de funciones. Sin embargo, las que se han ido inaugurando hace algún tiempo, desde hace un tiempo para acá, están tratando ambos hechos vitales, nacimiento y defunción. ¿Ok? Es la máxima del servicio, como siempre hemos mencionado, la columna vertebral del servicio. Hace algún tiempo, en el año 2014, para mencionar específicamente el 5 de mayo, se crea la coordinación o el área de asuntos consulares en la Oficina Nacional de Registro Civil. Tiene la función específicamente de, digamos, recepcionar, recibir los expedientes consulares provenientes de la Oficina de Relaciones Consulares, que a su vez provienen de las representaciones diplomáticas y consulares. Esto lo que viene a hacer la Oficina Nacional de Registro Civil, toma esa competencia de quien lo llevaba anteriormente, que era la Dirección de Asuntos Políticos y Sociales del Ministerio del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, y lo toma la Oficina Nacional de Registro Civil. La Oficina Nacional recibe aproximadamente casi 100.000 expedientes que datan del año incluso 1936 del tema consular.
Esos expedientes son resguardados aún al día de hoy por la Oficina Nacional de Registro Civil. ¿Ok? Los usuarios también, usuarios y usuarias acuden a la Oficina Nacional de Registro Civil para ver el estatus de ese expediente que nosotros direccionamos a las oficinas y unidades de registro civil en las cuales el usuario o usuaria en la representación diplomática y consular determinó el lugar de residencia en Venezuela. Es decir, un expediente consular va a ser direccionado al estado correspondiente en el cual el usuario en su momento determinó, mira, yo vivo en el estado Miranda, en Baruta. Entonces, bueno, en efecto, ese expediente va a ser direccionado a la unidad aledaña a ese lugar de residencia, ¿ok? Para que se haga la inserción correspondiente. No es necesario que el usuario vaya al registro civil como tal, sino que eso es una inserción, se hace automáticamente por cuenta del registrador civil. Entonces, básicamente es de forma muy sucinta el tema del área de asuntos consulares. El área de asuntos legales como tal, la Dirección de Asuntos Legales de la Oficina Nacional de Registro Civil trata, digamos, bueno, entre algunos de los casos, las siguientes consultas: opinión de mayor de edad, reconstrucción de actas, nulidad de actas, omisiones de asientos, circulares número 1. Y bueno, como dice allí, de lunes a miércoles de 9 a 12, bueno, de ocho y media a 12, está establecido digamos, el horario de atención a los usuarios y usuarias para, digamos, para ver el estatus de ese trámite, ¿ok? De esos trámites. Los trámites por lo general deben iniciarse en las oficinas y unidades de registro civil. ¿Por qué? Porque se supone que el custodio del archivo es el registrador civil y todas las solicitudes deben iniciar allí. Esa solicitud va de la oficina unidad de registro civil, va a la coordinación de registro civil en la ORE y de allí también viene a la Oficina Nacional de Registro Civil. Y digamos, la respuesta va digamos, en el sentido contrario. Va a la Oficina Regional Electoral y posteriormente va a la Oficina Unidad de Registro Civil para darle respuesta al usuario. Sin embargo, los usuarios y las usuarias acuden a la Oficina Nacional de Registro Civil o a las coordinaciones de registro civil de cada uno de los estados, si no se encontrara en Caracas, en el área metropolitana, para ver el estatus de ese expediente. ¿Ok? Bueno, ya para ir cerrando muy rápidamente, la supervisión que lleva a cabo la Oficina Nacional de Registro Civil, de acuerdo al artículo 25 de la misma, establece digamos, una posibilidad de los expedientes y también de otras condiciones generales del servicio. Por ejemplo, revisamos los libros de registro civil y evaluamos el desempeño de las oficinas de unidades de registro civil. Eso es lo que hacemos en principio, pero también aprovechamos la visita para ver, digamos, el desempeño del registrador civil y también del personal y las condiciones generales del servicio. ¿Ok? Pese a que, bueno, que tenemos, digamos, una transferencia no concluida del servicio, digamos que las oficinas y unidades de registro civil procuran lo procedimental, pero también nosotros, bueno, vemos o evaluamos otros aspectos también que tienen que ver con la prestación del servicio, pues las condiciones del servicio, el recinto en el cual se presta el servicio, es decir, todo lo que tiene que ver con la operatividad, ¿ok? Que lo lleva a cabo, digamos, específicamente la Dirección de Operaciones Registrales de la Oficina Nacional de Registro Civil. Ahora, ¿cómo se diferencia esta supervisión, la revisión semestral del libro, de la supervisión que lleva a cabo la Oficina Nacional de Supervisión de Registro Civil e Identificación, sin, digamos, inmiscuirnos digamos, en la materia principal de nuestra oficina hermana, pero para hacer la diferenciación tiene que ver con vigilar, controlar y revisar de manera exhaustiva el funcionamiento registral en materia civil a los efectos de verificar el cumplimiento de los procedimientos adecuados para la inscripción de cada hecho vital o acto registral. Es decir, se hace una especie de auditoría posterior a la inscripción o inserción de los hechos vitales y actos jurídicos, por cuanto hay un requerimiento previo que, digamos, genera una alerta tanto a nivel de registro civil como a nivel de identificación. Por eso es que, bueno, digamos, cuando establecemos algunas de las diferencias también son, esta oficina también aplica, digamos, lo que tiene que ver con las objeciones a los seriales de cedulación, por cuanto, bueno, hay digamos, una nomenclatura que está bien establecida de acuerdo
a las inconsistencias que se van presentando del relacionamiento entre lo que es el registro civil y la identificación como tal. ¿Ok? Entonces, ajá, fíjense, el objeto de esa supervisión es fiscalizar el Sistema Nacional de Registro Civil sobre las actuaciones y funcionamiento que en materia de registro civil realizan los órganos de gestión y órganos cooperadores. Es decir, sí audita como tal la gestión de registro civil y también al tema relacionado con la identificación como tal. Por eso es que vemos que nuestros compañeros y compañeras de la oficina en Comento trabajan de la mano con el SAIME. Tanto es así que su oficina, digamos, matriz principal está ubicada en el piso 6 de la sede principal del SAIME en Plaza Miranda. ¿Ok? Entonces vemos cómo, por ejemplo, eh, bueno, básicamente se presenta, nosotros, digamos, tanto nosotros como ellos presentan un informe de resultados de las actuaciones que llevan a cabo, que son presentadas se rinde cuentas a la Comisión de Registro Civil y Electoral, y digamos que en ambos casos, porque hay unas sanciones que establece la Ley Orgánica de Registro Civil, de la cual participan las dos oficinas nacionales, si se presume de la Comisión de Ilícitos Penales o Administrativos, bueno, se debe notificar de oficio al Ministerio Público, al órgano con competencia en materia de identificación, migración y extranjería y a la Contraloría General de la República. Vemos cómo el Estado también confluye incluso con órganos que pensábamos que no forman parte del Sistema Nacional de Registro Civil y sí forman parte del mismo. Fíjense que forma parte del Ministerio Público que no está, digamos, señalado en la Ley Orgánica de Registro Civil y eso es importante tomarlo en consideración para una futura reforma parcial del mismo. No está tampoco la Defensa Pública, ni siquiera está el Instituto Nacional de Estadística y tampoco está la Contraloría General de la República. Importante, porque sí también tiene una función, digamos, contralora, fiscalizadora de lo que tiene que ver la función y las actuaciones irregulares de los registradores civiles. ¿Ok? Y pensábamos que pudiéramos pensar que no tiene que ver, y sí también tiene que ver, es decir, que también debería formar parte del Sistema Nacional de Registro Civil. ¿Ok? Y bueno, ya para cerrar ya esta sesión formativa, básicamente a muy grosso modo de lo que vemos, digamos, con más énfasis en el diplomado, los invitamos y las invitamos a participar en ese proceso formativo. Y bueno, creo que si hay algunas preguntas, no sé si nos da tiempo y bueno, y culminamos y agradecemos la participación y la paciencia para con usted. Bien, Juan, muchísimas gracias, ¿verdad? Temas interesantes, como siempre decimos, todo lo que tiene que ver con registro civil. Eh, Cada día aprendemos un poco más de esa materia, pues, y como te digo, viendo la importancia pues, que tiene dentro del país. Bien, sí tenemos algunas preguntas, Juan, por acá nos dicen, hablando de supervisión, cuando el SAREN, de paréntesis, registro principal, niega un trámite de legalización, porque a criterio de ellos hay un error en la letra, falta una nota marginal, la redacción no les parece o piensan que la firma no es, ¿no estaría este órgano del Estado usurpando funciones de supervisión al apreciar o prejuzgar contenido y firma? Sí, fíjense ustedes qué pasa con el SAREN. El SAREN tiene el archivo, digamos, histórico de lo que se conoce como los libros duplicados. Cada asiento de registro civil tenía desde sus comienzos un asiento original y un asiento duplicado, es decir, un tomo original y un tomo duplicado de cada uno de los libros. Incluso hay prefecturas o jefaturas que llevaban por triplicado, incluso por cuadruplicado. Entonces, bueno, eso, digamos, de eso da cuenta, digamos, la falta de uniformidad de criterios que existía. Entonces, esos archivos duplicados, esos libros duplicados, esos tomos duplicados, fueron a parar al SAREN. Y el SAREN, digamos, era el custodio o es el custodio, digamos, de ese tomo duplicado. ¿Qué es lo que ocurre? En muchos casos, y ahí sí tendríamos que hacer un estudio más serio y para determinar estadísticamente de cuánto estamos hablando. La, los archivos del SAREN o los libros duplicados del SAREN
no se encuentran completamente actualizados. ¿Qué es lo que decimos con actualizados? Es decir, que esas notas marginales, productos de rectificaciones que se llevan a cabo por la vía administrativa de los registros civiles, no se estampan esas notas marginales en los tomos correspondientes, o incluso, digamos, bueno, en este caso habría que ver el caso particular, porque cada caso de registro civil es muy particular. Tendríamos que ver y cuál es la respuesta, digamos, formal del SAREN, de esa oficina del SAREN al respecto, por, bueno, hay que valorar allí cuáles son los elementos o los criterios que está tomando acá, que está llevando o que está valorando el personal de esa oficina del SAREN para determinar si falta o no, si adolece o si tiene que ver. Lo propio allí, digamos, es ver cómo está el fondo documental del registro civil, el original, pues, para ver en qué estado está. Si está en el mismo estado, valorar si hay un error en efecto, y eso lo debería determinar el registrador civil junto con el usuario, determinar y que a solicitud de parte interesada se inicie un procedimiento de rectificación si es por vía administrativa, si es un error de forma o si es un error de fondo, bueno, va a tener que ir a la vía judicial. Independientemente que sea por vía administrativa y genere una providencia administrativa, la oficina municipal de ese municipio particular se ordena el estampado de la nota marginal correspondiente para rectificar como tal los errores, se hace en el tomo original y ese registrador civil debe oficiar al registrador principal del SAREN para que estampe la nota marginal en consecuencia, ¿ok? Pero sí, digamos que es una competencia que establece, que está establecida solo para los registradores civiles, ¿ok? Ahí quien tiene que impulsar, digamos, la solicitud es la parte interesada, ¿ok? Y si es por la vía judicial, que digamos hay una sentencia, una dispositiva que establezca que se deben rectificar errores por la vía judicial, pues, de fondo, esos errores, bueno, ese estampado de lo que establece la sentencia, la nota marginal, debe ser también estampada tanto en el registro civil como en el SAREN como tal. Pero lo que sí es cierto es que debe haber una comunicación más expedita, más diáfana, más transparente, más colaboradora entre lo que es registro civil y el SAREN como tal en las regiones. Y bueno, ahí también la figura del usuario es determinante allí. En muchos casos hay registradores que no pueden, se ven imposibilitadas por la, digamos, no cuentan con los recursos o los medios para notificar al registrador principal. Entonces, bueno, ahí debe figurar el que impulsa la solicitud, la usuaria o el usuario, para fungir como correo especial y hacer las diligencias de rigor entre las dos instituciones. Lo cierto es que, bueno, es que el interesado o la interesada es el primer, digamos, llamado a verificar la existencia o no de los errores con la figura de registrador civil para ver en qué estado está esa acta, ese tomo original, y si es procedente, bueno, hacer, digamos, esa actualización en los fondos documentales que maneja el SAREN, pues, para mantener, no es que uno sea más importante que otro, porque los dos son del mismo tenor y equiparables en importancia. Tanto es así que para nosotros los archivos que maneja el SAREN son muy importantes a los fines de completar procedimientos especiales. Por ejemplo, en caso de una reconstrucción, si falta el fondo documental, no existe en el registro civil, en el tomo original, debemos acudir al registro principal para ver si existe esa prueba de ese fondo duplicado, para tomarlo como medio de prueba para reconstruir el original. ¿Ok? Entonces, Bien, gracias, Juan. Nos dicen, el sistema de registro civil en Venezuela ha experimentado cambios significativos orientados a la modernización y la garantía del derecho a la identidad. Estimado Juan Carlos, ¿se pudiera mencionar, según tu experiencia valiosa, cuáles serían los avances, procedimientos o procedimientos más relevantes actualmente? bueno, en primer lugar, lo que nos viene a la mente es la desjudicialización de los procesos que antes estaban por la vía judicial, básicamente. Digamos, la mayor parte de ellos vienen a la vía administrativa. Eso ha sido una ventaja, pero a la vez también ha sido, digamos, algo que, digamos, hay que perfeccionar. ¿Por qué? Por la ingente cantidad de solicitudes que a veces es desproporcional entre municipios. Por ejemplo, no es lo mismo acudir al registro civil
de Chacao, que digamos tiene unas condiciones de población mucho menores que Libertador, a acudir a registros puntuales del municipio bolivariano Libertador que tienen una demanda masiva de usuarios y usuarias, ¿ok? Porque sus actas se encuentran, la mayoría de sus actas se encuentran allí. Y el servicio, en el 80% del servicio, es la solicitud de las copias certificadas. Entonces, bueno, ahí hay que ver ese tema de la desjudicialización también. ¿Qué otro tema? Bueno, la automatización parcial en algunas dependencias, algunos municipios del estado, del país, eso pudiéramos decir, algunas simplificaciones que tienen que ver con el tema de trámites, eso también, y la garantía que tiene la Ley Orgánica de Registro Civil con muchos de los trámites. En el caso de nacimiento mencionábamos, la ley es muy garantista y hay mucho de lo que llaman los abogados el trámite supletorio, la prueba supletoria. Si no está la opción A, vas a la opción B y a la C y a la D. Siempre hay una solución que se pueda cumplir para que el usuario y la usuaria tenga garantizado su derecho a la identidad y a tener digamos, su registro de acta, sea de hechos vitales o actos jurídicos como tal. ¿Ok? Muy bien. Oye, es interesante, bueno, tú decías tú hace un rato que de todos estos temas ya hemos conversado en otras oportunidades y hay información quizás más profunda, específica del tema en todos los videos que tenemos montados en Sí, nuestro canal de YouTube. claro. O sea que cualquier cosa pueden hacer allí todas las consultas necesarias para eso. ¿Qué sucede con los nacimientos que no fueron declarados en nuestros consulados? En caso de niños fuera del país que ya superan los 9 años y aún no tienen los 18. Sí, bueno, hay varias consideraciones. Si ya están en edad de cedulación digamos, el expediente consular no ha llegado, bueno, eso es lo primero que hay que verificar. Si salió de la sede consular como tal, recordemos que hay una situación muy particular y delicada con algunas sedes diplomáticas y consulares que están, digamos, temporalmente no están activas precisamente bueno, porque no tenemos relaciones diplomáticas o consulares con ellos, con esos países, por situaciones, digamos, que exceden, digamos, la capacidad de registro civil. Nos supeditamos, digamos, al mantenimiento de esas relaciones. Si un país, digamos, es hostil o ha sido hostil o ha tenido condiciones adversas para el reconocimiento incluso de las autoridades del Estado venezolano, entonces, bueno, lamentablemente, no por voluntad del Estado venezolano, ni mucho menos de sus autoridades, en sus diferentes niveles, sino precisamente por la actitud hostil de esos estados, de esos gobiernos. Entonces, específicamente en América Latina, se han tenido que ver en la penosa obligación, porque los afectados y las afectadas son los usuarios y las usuarias, digamos, en el caso de la solicitud inicial, ir a la concurrencia de países que están llevando a cabo, digamos, los trámites, o en esos países, digamos, que son hostiles, esos gobiernos, esos países que son hostiles, hay que siempre hacer la salvedad. No son los países los que son hostiles, son los gobiernos de esos países los que son hostiles. Digamos, a veces se han hecho cargo de la materia consular otros estados u otras representaciones diplomáticas y consulares que han asumido, digamos, esos casos particulares. Lo que hay que ver allí es, digamos, es el estatus. Por lo general siempre le decimos a los usuarios y a las usuarias, en los casos que ya se inició, qué número de control, de seguimiento le han dado al usuario y a la usuaria para hacerle ese seguimiento, ese control, ver dónde está el documento, el expediente consular, si está todavía en la sede consular, si está en el Ministerio de Relaciones Exteriores, si está en nuestra Oficina Nacional de Registro Civil o si ya llegó como tal a la región correspondiente. Entonces, siempre hay que ver, cada caso es muy, muy diferente. Tendríamos que ver, hacer, digamos, el rastreo de esa documentación. Bueno, decías tú en tu intervención que en Venezuela hay más de 1.000 oficinas de registro civil. Nos preguntan de esa totalidad, ¿sabemos cuántas aún permanecen en manos? Prácticamente un 80%, un poco más de 80%, solo más o menos como alrededor de
de 27 son las que están en manos del Consejo Nacional Electoral, digamos, efectivamente. ¿Por qué? Porque, bueno, el proceso de transferencia que no culminó, digamos, de forma como estaba previsto en principio, por factores, bueno, digamos que, bueno, que fueron increciendo y que fueron coyunturales, eh, solo se pudo transferir efectivamente el servicio en 3 municipios. El municipio Iribarren del estado Lara, que es Barquisimeto, el municipio Girardot del estado Aragua, que es Maracay, y el municipio Simón Bolívar, que es Barcelona, del estado Anzoátegui. ¿Ok? Esos 3 municipios, digamos, forman parte totalmente del personal y todo lo que tiene que ver con registro civil de las oficinas regionales electorales, es decir, del Consejo Nacional Electoral. Solo en algunos casos particulares, algunas unidades que están en algunos otros estados y algunos registradores civiles que sí forman parte de la nómina como tal del CNE, pero pudiéramos decir que en su gran mayoría dependen todavía de las alcaldías. ¿Ok? O sea que ahí es una de las cosas que Sí, quizás sea, hay prioridad en tratar de poner, en, no sé, o legalizar, pudiéramos decir, en sí, función a que si la oficina ya pertenece o es sí. parte del CNE. Digamos que sí, hay una dualidad allí y hay unas dificultades allí en cuanto al tema, y de hecho nuestro manual no es un manual de normas y procedimientos, tanto y en cuanto no, digamos, no hay como tal incidencia en lo que es la administración del personal porque dependen de la alcaldía directamente, más a nivel procedimental sí lo establece como tal un manual, pero ¿qué es lo que deberíamos y aprovechar la próxima reforma parcial de la Ley Orgánica de Registro Civil, definir la naturaleza de esa transferencia que quedó inconclusa, si se va a llevar a cabo, cuál va a ser la definición de acuerdo, porque recordemos que esa ley fue elaborada en 2009, 2010, entra en vigencia en 2010 y ya han pasado 16 años prácticamente y bueno, tal vez la fotografía que tenía como todo instrumento legal que fue creado en un contexto determinado, Ya, ya ese contexto ya ha cambiado y sí, las condiciones son diferentes. Entonces hay que ver, la y eso realidad. dependerá también, bueno, de esa consulta nacional, de la anuencia de las autoridades, de la planificación del Estado. Recordemos que el registro civil no es un servicio accesorio, es un servicio de gerencia estratégica de gerencia estratégica. Hacemos la cuña del doctorado en ciencias gerenciales porque, bueno, precisamente tiene que ver con la gerencia estratégica del Estado. ¿Ok? Nada más y nada menos porque es la columna vertebral de quiénes somos a nivel documental. ¿Ok? Y es algo muy importante. O sea, a veces, de hecho, lo mencionaba nuestro anterior director de registro civil, Irving González, decía, hay que considerar incluso a niveles de lo que es el servicio dentro, la concepción del servicio dentro del Consejo Nacional Electoral, crear tal vez o renombrar al Consejo y determinarlo como Consejo Nacional Civil y Electoral, tal vez, porque resulta y acontece que el registro civil no descansa. ¿Ok? Entonces son cosas que hay que repensar, los problemas están y las soluciones también las tenemos nosotros, pero para eso hay que crear, o sea, que decía Simón Rodríguez, o inventamos o erramos, pero bueno, es preferible errar en la marcha, pero habiendo, digamos, teniendo la disposición, digamos, de como dicen, vamos a equivocarnos hasta el final, pues, pero no nos vamos a equivocar, todo siempre va a ser en pro de los ciudadanos y ciudadanas y de los futuros ciudadanos y ciudadanas que son los niños, niñas, adolescentes, que es nuestra, digamos, nuestra columna vertebral del servicio, ¿ok? Para garantizar la identidad de esos niños, niñas, adolescentes que van a ser electores en algún momento. Y ese, digamos, fue el mayor aporte del legislador en su momento, del constituyente de 1999, entender, comprender que lo civil no está apartado de lo electoral, ¿ok? Y entonces, bueno, yo estoy seguro, soy fiel creyente de ello, somos fieles creyentes de ello, que vamos a conseguir soluciones estructurales a problemas estructurales. ¿Ok? Ok. Bueno, Juan, así llegamos al final de esta transmisión.
agradecido con todas las personas, todos los funcionarios, compañeros que se conectaron. Estuvimos por allí verificando más de 320 conexiones. Eso nos satisface, pues sabemos que la gente pues sí está interesada en estos temas y nosotros pues para nosotros en el instituto es la prioridad, es la formación de todos nuestros compañeros del Poder Electoral y del público en general, ¿no? Iniciando, hablabas tú del diplomado, es importante que sepan pues que estamos próximos a iniciar el 7 de abril otra corte del diplomado de registro civil, en este caso presencial acá en la ciudad de Caracas, en la sede, en nuestra sede, acá en el piso 5 de la sede del CNE en Plaza Venezuela. Lamentablemente, pues no podemos eh, captar allí a todo el interesado, pues porque, como lo decías tú, hay un problema, tenemos de espacio y todo aquello. Sin embargo, pues es bueno que sepan que estamos trabajando para llevar de manera muy pronto el diplomado de registro civil a nivel nacional bajo la modalidad virtual. Entonces, bueno, les dejo allí eso para que lo tengan en cuenta. En el momento en el que ya tengamos una fecha de inicio, pues lo anunciaremos para que todos los interesados comiencen a hacer Sí. su proceso de registro y los podamos acompañar desde aquí en ese diplomado, pues que trata pues, de manera más profunda todos estos temas que les llevamos a ustedes en cada una de estas conexiones. También es importante que tengan en cuenta, visiten eh, nuestras redes sociales, allí podrán conseguir todo lo relacionado a los catálogos de nuestras actividades formativas. Ya hemos iniciado con algunas actividades virtuales también sabemos que hay una necesidad grande en el interior y que la única manera que tenemos de llegar es a través de nuestras plataformas virtual. Y bueno, allí tenemos algunas actividades ya virtuales a su disposición. Entonces, visiten, revisen, escríbanos a través de nuestros correos y con muchísimo gusto pues estaremos dando respuesta a él. Entonces, bueno, nos despedimos, Juan, y esperando que pronto podamos volver a tener aquí a los compañeros de la Oficina Nacional de Registro Civil con otros temas interesantes como fue el del día de hoy. Gracias. 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 Y bueno, gracias a todos, las ORE y las Contralorías. No me quiero ir sin acompañan, Contralorías estatales y municipales, por allí mismo conectadas algunas, del Estado Sucre, municipio Mariño, la licenciada Marilena Figuera, siempre conectada con nosotros y siguiendo pues todo este tipo de actividades. Bueno, que tengan buenas tardes y muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias.